Bien, vamos a ver entonces esta herramienta que nos permite conjugar estos verbos. Moisés le pidió a Jehová que perdonara el pecado de los israelitas. El verbo es pedir. Entonces hay que identificarlo. ¿Cómo se dice pedir? Tochriol. Titbi pedir tochriol. Bueno, tenemos nuestra lista ahí, ¿verdad? A ver, ¿cuál es, Prisi? Es Cani. Muy bien, scanning. Ahora vamos a ponerlo en orden. ¿El tiempo verbal cuál es? Pasado, pasado reciente, presente o futuro. ¿Cuál es, Priscila? Es pasado, remoto, now. Correcto. Entonces, ponemos la O. Después viene el direccional. ¿Cuál es el direccional que corresponde al verbo pedir? Hanin. ¿Shi o tzah? ¿Cuál dirían ustedes? Vimos hace rato que Kanin puede ir con shi o puede ir con tzah. Normalmente solo esos dos. ¿Cuál le pondríamos a este? ¿El shi o el tzah? Manuela y Paola. Así es, porque Jehová está allá. Allá está Jehová, entonces va el shi. Pero recuerden que después de la letra O va a ir la T para el direccional shi. Por alguna razón, siempre debe ir así. O chi. Y ya nos dijo Priscila cuál es el verbo, cani. ¿Quién es el encargado de la sopa? ¿Qué letrita tiene que ir aquí? ¿Qué letrita? La T. Hijo. La T, él lo pidió. Ochit canin, correcto. Ahí dice, él lo pidió. ¿Quién? Solo hay que poner nombres. ¿Quién? ¿Quién le pidió? ¿Quién le pidió a quién? ¿Quién le pidió a quién, hermanos? Moisés. Moisés a Jehová. Moisés de Jehová. Ochit canin, Moisés de Jehová. Para unir dos frases, vamos a utilizar la palabra tom. Normalmente es la que hemos usado, ¿verdad? Tom. Con esa unimos dos frases diferentes, que significaría para. En español decimos que. Ochitcanin Jesús de Jehová, que. Y ahora tenemos otra frase. Perdonar. ¿Cómo se dice perdonar toscriol? Es una idea muy, muy bonita que tiene este idioma. Perdonar es la palabra nachsan. Y nachsan siempre va acompañada en este contexto con el direccional kub hacia abajo. Kub nachsan. Kub nachsan significa destruir, eliminar. Así que si digo kub nachsan, il es pecado, error. Significa destruir el error o el pecado, que es lo mismo que perdonar. Qué bonita idea tiene el man, ¿verdad? Así que decimos Tunkubnaxan Kil significa que Jehová va a destruir
nuestro pecado, lo va a eliminar. En otras palabras, nos va a perdonar. Ahora pasemos este verbo a nuestra frase que estamos haciendo. Quizás sea un comentario o una idea que queramos expresarle a un estudiante. Y entonces vamos a agregar el verbo. Ahora bien, aquí nos hace falta el marcador del juego A. ¿Quién es el que perdona a quién? ¿Qué letrita va? ¿Qué letrita le corresponde? Pau. Correcto. De nuevo es la letra T, él. En este caso es Jehová. ¿Y qué es lo que va a destruir o qué es lo que va a eliminar? El pecado. ¿El pecado de quién? De los israelitas. Entonces es de ellos. Chil. Chil, el pecado de ellos. Recuerden que il solito es pecado, error, equivocación. Il. Para poseerlo, el pecado de ellos, chil. ¿De quiénes? Pues de los israelitas, ¿no? Como dato, siempre después de la palabra tun, cuando esta funciona como un relacional, tenemos que también marcarlo con el juego A. Estamos hablando de los pecados de ellos, así que en este caso va a ser Tunchkuptnachsan Chil a Israel. Y ahí tenemos toda una bonita frase. Ochitkanin Moisés te Jehová, Tunchkuptnachsan Chil a Israel. Recuerden que existe la forma abreviada de esto, en donde le borramos la O y le borramos el primer marcador. Y simplemente queda Shitkanin Moisés de Jehová Tunchkup Tnachsan Chil a Israel. Ya le tomé foto, hermano, pero dice Israel. Es cierto. Israel. Chupante, hermano. Es que así se dice Tojkel. Muy bien. ¿Manshish? Muy bien. ¿Qué podemos hacer con los siguientes verbos que desconocemos? Bueno, decíamos que tenemos una aplicación. Más bien es una página de internet que Jared hizo. Bueno, que está haciendo porque le siguen saliendo detallitos, ¿va? Y queremos mostrárselas. Creo que ya la compartió en su momento, ¿verdad? Bueno, ahora queremos mostrar cómo usarla. Claro, tenemos que estar siempre en línea para poder utilizarla, pero bueno, nos saca de muchos apuros. Ojalá y hubiera existido esta herramienta hace 10 años. Muy bien, aquí tenemos el verbo. Entonces, la siguiente frase decía que Judas Iscariote, perdón, que los líderes judíos le dieron a Judas 30 monedas de plata. Esa es la frase que usted quiere expresar. Los líderes judíos le dieron 30 piezas de plata. ¿Cuál es el verbo? El verbo es dar. Y nos da dos opciones. Shit'on, que es hacia allá, y tzach'on, que es dar hacia acá. ¿Cuál correspondería, hermanos? ¿Cuál dirían ustedes que es el que necesitamos? ¿Dar hacia allá o dar hacia acá? Los líderes judíos le dieron 30 piezas de plata a Judas. ¿She'on o tzach'on?
Sería Shimon. Correcto, porque Judas está allá. No está aquí con nosotros, ¿verdad? Dios, ni lo quiera Dios. Sí, está allá. Entonces, es she. Así que ese es el que seleccionamos. Y entonces nos da nuestro calculador aquí en la zona de color. Ya nos lo da conjugado. Solo hay que poner los detalles que hacen falta. Tiempo. ¿Qué tiempo es? ¿Pasado? ¿Pasado reciente? ¿Presente o futuro? Los líderes judíos le dieron 30 piezas de plata a Judas. Pasado lejano, hermano. Seleccionamos el pasado lejano. Persona. Yo, tú, él, nosotros, ustedes o ellos. ¿Quiénes son los que dieron la plata a quién? ¿Quién son los encargados de la sopa? Y ese es el juego A. Ellos. Ellos. Y entonces nos da el marcador que corresponde. Entonces, ellos le dieron, ¿cómo se expresa? Oshekon. Ochechon. Revanchish. Entonces, teniendo esto presente, nos vamos a nuestro bosquejo que estamos, donde estamos preparando nuestro comentario. Y entonces, lo llenamos. Nuestro calculador nos dijo que ochechon. Ahora ponemos los nombres. ¿Quién? ¿Cómo se dice líderes judíos? Pues algunas veces lo podemos encontrar. Nehenel Tioxlal, porque son muchos los religiosos. Nehinel o Nehenel, diría la versión de Huehue. Nehenel Tioxlal. O Chichón Pejo Nehenel Tioxlal. Ahí está. ¿Y qué es lo que dieron? 30 piezas de plata. O 30 platas, literalmente diría aquí. 30 sakpuak. ¿A quién se lo dio? Y entonces aquí no hay pierde. Puede ser T para enlazar, ¿verdad? El objeto indirecto. Puede ser T o TIG. ¿Cuál de esos dos escogerían? ¿El T o el TIG? Bueno, hermanos, TIG es por, ¿verdad? Como TIG, así, TIG. Por él. Y T es para él. Así que, ¿cuál de estos dos corresponde? ¿El T o el TIG? El tier. Tier. En este caso es para él. T. ¿Por qué TIG? Sería que así, ¿verdad? Como que se lo pusieron por Judas, así. Como que se... y no fue así, ¿verdad? Sino a él se lo dieron, pues. O Chichpon Quejo Nehenel Choxlal 30 Sakpak de Judas Iscariote. Y ya hicimos nuestra frase, que es la que vamos a comentar. Recuerden siempre que el tiempo pasado remoto tiene su lado abreviado, en donde no lleva la O y tampoco lleva la T. Y simplemente dice Chichpon Quejo Nehenel Choxlal 30 Sakpak de Judas Iscariote. Ya que tenemos nuestra frase, si fuera posible, la hacemos prueba de campo con algún hermano o algún estudiante de habla mam. Oye, estudiante, ya terminamos de estudiar, qué bueno. A ver, mira, tengo una frase aquí, dime si se entiende.
O chichón quejun ejenel choxlal 30 sacpac de Judas Iscariote. ¿Sí se entiende? Correcto, ya la hicimos, ¿no? Y si nos corrige, qué bueno, porque así vemos dónde nos equivocamos. Y ya teniéndolo, pues ahora sí, viene nuestro globo y empezamos, lo partimos en pedacitos y lo empezamos a ensayar. Y cuando llegue la hora de la reunión, lo comentamos con toda nuestra confianza en Jehová después de haber orado. ¿Revanchish? ¿Qué les parece, hermanos? Si No, no vaya a cerrarlo, hermano, tontito, permíteme. Voy a tomar una foto. adelante, hermano. Sí. ¿Qué les Está. parece si la continuación de esta tarea la hacen utilizando, si ustedes desean, si les parece funcional, la herramienta que ya pusimos? Es un calculador. Solo hay que determinar, identificar cada elemento de la oración o de la frase, pues, para expresarlo, ¿sale? Muy bien, pues ahí tenemos bastante tarea, ya se nos juntó porque también mandé otra que a continuación voy a explicar. Aprovechando aquí mismo. ¿Ya lo quitamos, hermano Aarón? Machejal. Chajonte, de un chajonte, hermano. Banshish. Queremos explicar y estaremos viendo más verbos. Y aquí en este documento, ¿recuerdan? Estos códigos de colores, tenemos 29 verbos. De esos 29 ya ahorita analizamos como 12, ¿no? O un poquito más. Así que valdría la pena con estos 30 verbos y sus diferentes direccionales que ya hacen como 50 diferentes ideas, pues con eso podemos comunicar muchas ideas. Ya hemos hablado hoy hablamos del Schnappsam, ¿verdad? La diferencia de las direccionales con este verbo. Queremos, y hablamos de estos también, todos estos que siempre van con el shi o con el saj. Brevemente quiero comentar este verbo, el pinchan. Tal como vemos aquí, normalmente van con 4 diferentes direccionales. Y este verbo, pues significa cosas diferentes dependiendo de qué direccional lo acompaña. Shi, kup, hau, ok. ¿Qué significa? Bueno, lo voy a explicar aquí. Podemos tomar una fotito o copiarlo. Y que nos sirva de idea para nuestra tarea. Y de cualquier forma, están también en el calculador, hermanos. Así que también pueden auxiliarse ahí. Bien, el verbo pinchar lo acompañan 4 direccionales, dijimos. Cuando lo acompaña el direccional kup, significa, kup pinchan, significa crear, formar, hacer. Cuando el direccional es how pinchan, significa construir. Cuando el direccional es ok pinchan, significa hacer, vamos a decir, algo a alguien, o sea, en sentido moral, ¿verdad? Normalmente se utiliza con la expresión, por ejemplo, Inok pinchan, Satanás nya pan kir.
Satanás nos hace daño. Ujú. Ahí está la palabra ok. Recuerden que ok es un direccional hacia una superficie vertical. En este caso somos nosotros, ¿verdad? Hacer daño. Y no pinchan ñapa. Y también tenemos el direccional shi, que tiene dos significados. Shi pinchan significaría poner en práctica o poner por obra. Vamos a poner. Poner por obra o poner en práctica. Eso significaría shi pinchan, que nosotros pusimos en práctica. Pero si este shi va acompañado enseguida del verbo de la expresión tig, ahora significa, es decir, shi pinchan tig, significa corregir, arreglar o componer. De eso trata la tarea, ¿sí? Hay algunas frases con el mismo verbo, esa es la ventaja. Que no tenemos que aprendernos 1, 2, 3, 4, 5 verbos diferentes. Es uno solo, es la misma palabra. Solo el direccional le va a dar otro sentido, otro matiz. La tarea que está marcada con el número 13, pues contiene esos ejemplos. Entonces, usted utilice el verbo pinchan, solo que búsquele su direccional que le corresponda, ¿sale? Y lo vemos la próxima ocasión, si Jehová permite. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos, sobre esto?